Ser un artista famoso no es un obstáculo para ir a la cárcel. Desde Paul McCartney hasta Robert Downey Jr. han conocido la experiencia de estar tras las rejas. Vamos a ver qué otros artistas y por qué llegaron a esta situación. Tokio. 11 eran los conciertos que Paul McCartney and the Wings iban a realizar en Japón. Las entradas estaban agotadas, pero el tour musical dio un giro inesperado. Cuando el cantante fue revisado por agentes de aduanas del Aeropuerto Internacional de Narita en Tokio, descubrieron que transportaba una carga ilegal. En mi maleta había algo de marihuana y terminé en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 9 días. Oh, Dios mío, fue aterrador. Antes de viajar al país del sol naciente, Paul McCartney había adquirido una importante cantidad de marihuana para su consumo personal. Pensó que no pasaría absolutamente nada si la llevaba a Japón, pero se equivocó. El guardia me dijo, ¿quieres saber lo que le espera? Es por marihuana. Entonces él dijo, son 7 años de trabajos forzados. Y de hecho, esa fue la sentencia. Fueron 218 gramos de marihuana que incautaron a McCartney. Una cantidad suficiente para acusarlo de contrabando y tráfico de drogas. Bueno, por introducir marihuana, fue un gran error. Fue detenido en el aeropuerto y trasladado por agentes policiales a la cárcel de Kosuge. Privado de su libertad, Paul fue sometido a interrogatorios del Departamento de Control de Narcóticos de la Policía de Tokio, que, además, indagaron sobre su vida y su relación con las drogas, aunque él ya había confesado todo. Esta sustancia, el cannabis, es menos dañino que el ron, el whisky y la nicotina. Todos son perfectamente legales. El 25 de enero de 1980, tras 9 días de estar en prisión, Paul McCartney fue puesto en libertad y deportado de inmediato. Las autoridades japonesas consideraron que durante su estadía en la cárcel había demostrado arrepentimiento. Sin embargo, no fue la primera vez que fue detenido por usar cannabis. También ocurrió en 1972, en su granja de Escocia. Teníamos un montón de semillas, pero como no sabíamos de qué eran, las plantamos todas y salieron 5. 5 de estas plantas ilegales. Todo acabó con una multa de 1.300 libras. Tras una larga vida fumando, Paul McCartney decidió dejar su adicción en 2012. Considerado como uno de los músicos pioneros y más influyentes en la historia del rock and roll, Chuck Berry se metió en más de un problema con la ley por su espíritu rebelde y aventurero. Nació en 1926 en una familia muy pobre de San Luis, Missouri. Al cumplir 17 viajó con un grupo de amigos a Kansas City y participó en asaltos a mano armada a 3 tiendas. Poco después trató de robar un automóvil, pero fue capturado portando una pistola. Me gustaba moverme, ser libre y abierto. Chuck Berry fue ingresado en un reformatorio para jóvenes en Missouri, donde hizo boxeo y formó un grupo musical. Luego de 3 años fue puesto en libertad y empezó una impresionante carrera musical. Es considerado como el 6º mejor guitarrista de todos los tiempos y el 5º mejor intérprete de la historia por la revista Rolling Stone. En 1959, Berry fue nuevamente arrestado acusado de proxeneta y trata de mujeres, tras ser descubierto transportando a una niña indígena americana desde México. Pasó 3 años en una prisión federal de Indiana y pagó $5,000 de reparación. Su tercera visita a la cárcel ocurrió 2 décadas después, cuando se descubrió que evadió impuestos, siendo condenado a 4 meses de prisión. El británico Ozzy Osbourne, hoy con 72 años, es una de las figuras más oscuras de la historia del rock and roll. En 1967 fundó Black Sabbath, un grupo pionero del heavy metal, caracterizado por sus letras perturbadoras y rebeldes como él. A los 18 terminó en la cárcel tras ser despedido de su trabajo, por robar una casa en su natal Birmingham.
Decidió ser un ladrón. Entró en la parte trasera de una casa, sustrajo algunas cosas, pero al final dejó caer un televisor y dejó sus huellas dactilares por todos lados. Una semana después fue detenido por la policía británica y enviado 30 días a la cárcel de Easton. Por aquel entonces ya tenía la larga cabellera, lo que provocó que sus compañeros de celda trataran de violarlo. He tenido la mejor vida que alguien haya podido tener. Salí de la nada y toqué la riqueza. Paul McCartney, Chuck Berry y Ozzy Osbourne son verdaderos íconos de la música, pero cuando cometieron delitos les cayó todo el peso de la ley.